Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la patología del autismo. Nuestro equipo está integrado por Luis Ángel León, Paola Rodríguez Martínez, Emanuel Pinzón Vargas, Paul Antoine Moreno Armenta y yo, Torres Hernández Andrea. Somos del grupo segundo B de la Facultad de Nutrición y pertenecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este video abordaremos lo que es el autismo, más expresado a sus bases genéticas y el por qué se expresa este gen y cómo todo esto tiene una relación con la materia que estamos tomando, que es bases moleculares y genética. Tratando de que en este video se resuelvan dudas acerca de por qué se expresa este gen, sus características, sus síntomas, un poco de las pruebas que se tienen que hacer para detectar este gen, por lo que empezaremos con una pequeña introducción. ¿Qué es? El autismo es el trastorno del espectro autista. Es una condición del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la comunicación social. Tiene patrones de comportamiento repetitivos y es un rango limitado de intereses. Si bien sus manifestaciones clínicas son diversas, las bases genéticas desempeñan un papel fundamental en la comprensión del origen y desarrollo del autismo. Durante este video abordaremos temas de cómo la genética influye en el autismo, destacando sus descubrimientos claves y sus implicaciones. Se ha encontrado que el autismo tiene una gran predisposición hereditaria, lo que ha llevado a una extensa investigación genética en las últimas décadas. Estudios de gemelos han demostrado que la concordancia para el autismo es significativamente mayor en gemelos monocigóticos, o sea, en gemelos idénticos, que en disigóticos, que son gemelos fraternales, con una tasa que oscilan entre el 70 y el 90%. Esto surge que el autismo es altamente heredable, aunque factores ambientales también pueden contribuir. La investigación en genética molecular ha identificado cientos de genes asociados con el TEA. Estos genes están implicados principalmente en funciones relacionadas con el desarrollo cerebral, como la formación de sinapsis y la plasticidad neuronal, y la regulación de la expresión genética. Existen variantes genéticas que tienen efectos. Las variaciones genéticas asociadas al autismo pueden clasificarse en dos grandes categorías: variantes comunes, que son poliformismos de un solo nucleótido, SNPC por sus siglas en inglés, que tienen un efecto pequeño pero acumulativo. Estas variantes son frecuentes en la población general y se han identificado a través de los estudios asociados al genoma completo, GWAS, aunque cada variante individual contribuye poco al riesgo del TEA, colectivamente pueden tener un impacto significativo. Las variantes raras y mutaciones del novo, estas incluyen deleciones, multiplicaciones o mutaciones puntuales en genes específicos. Las mutaciones de novo que no están presentes en los padres han sido especialmente relevantes en casos de autismo severo y de inicio temprano. Por ejemplo, mutaciones en el gen SHD8 se han asociado con un subtipo de autismo caracterizado por macrocefalia y características físicas distintas. La evidencia actual sugiere que hay alrededor de 12 o más genes ubicados en diferentes cromosomas
que podrían estar involucrados en el autismo en diferentes grados. Algunos genes aumentan el riesgo de que una persona desarrolle autismo. A esto se le llama susceptibilidad. Un estudio internacional llevado a cabo en 2.600 familias revelan el impacto de las variantes genéticas raras heredadas en el autismo, un trastorno poligénico y de difícil diagnóstico y tratamiento. La investigación publicada en la revista Science identifica diversas variantes genéticas relacionadas con el autismo que están causadas por deleciones, duplicaciones en el tándem, inversiones, cambios estructurales complejos y diversos tipos de elementos genéticos móviles que perfilan un nuevo paisaje genético para el espectro autista. En este estudio participan expertos de una treintena de instituciones de todo el mundo, entre los que destacan Ruth Corman del Instituto de Medicina de la UP, el Instituto de Investigación San Juan de Ud y el Centro de Investigaciones Biomédicas de Red. ¿Qué implicaciones para el diagnóstico y tratamiento tiene? El conocimiento sobre las bases genéticas del autismo ha abierto nuevas posibilidades para su diagnóstico y tratamiento. La identificación de mutaciones específicas permite desarrollar pruebas genéticas que faciliten un diagnóstico más de una treintena de instituciones de todo el mundo, entre los que destacan Ruth Corman del Instituto de Medicina de la UP, el Instituto de Investigación San Juan de Ud y el Centro de Investigaciones Biomédicas de Red. ¿Qué implicaciones para el diagnóstico y tratamiento tiene? El conocimiento sobre las bases genéticas del autismo ha abierto nuevas posibilidades para su diagnóstico y tratamiento. La identificación de mutaciones específicas permite desarrollar pruebas genéticas que faciliten un diagnóstico más temprano y preciso. Además de que las investigaciones en genética han dado lugar a nuevos enfoques terapéuticos personalizados, como el uso de modelos celulares derivados de pacientes para probar tratamientos dirigidos a corregir anomalías genéticas particulares. Por otro lado, el estudio genético también contribuye a la desestigmatización del TEA al demostrar que es una condición biológicamente determinada, no el resultado o decisión a comportamientos parentales. La terapia de desarrollo más común para personas con trastorno del espectro autista es la terapia del habla y el lenguaje. La terapia del habla y el lenguaje ayuda a mejorar la comprensión y el uso de la lengua y el habla de las personas. Algunas personas con trastorno del espectro autista se comunican verbalmente. Hay algunos tratamientos que deben tener un niño con este autismo, que son terapias de manejo de la conducta, terapia cognitivo-conductual, intervención temprana, terapias educativas y basadas en la escuela, terapias para mejorar la atención conjunta, tratamiento con medicamentos, terapia nutricional y terapia ocupacional. También existen algunos tipos de pruebas. En estos tipos de prueba entran lo que son las pruebas analíticas, que es cuando el autismo no tiene por qué alterarse ningún parámetro analítico, salvo que se trate de un autismo sindrómico y secundario a un trastorno metabólico. También existe la prueba que es electroencefalograma. En esta prueba solo se recomienda en casos en los que la evolución del lenguaje sea muy
atípica cuando hay una sospecha de epilepsia, es que se recomiendan este electroencefalograma. Ambas pruebas son para medir el grado de autismo que se tiene, pero también existen otros tipos de pruebas, como lo son las pruebas de resonancia magnética cerebral, en donde donde se generan alteraciones neurológicas que se producen en los trastornos del espectro autista y que afectan a los circuitos cerebrales. Además de que hay estudios genéticos en donde cada uno de ellos tiene un determinado alcance, características y utilidades, de forma que hay que tener claro cuándo pedirlas y qué pruebas hacer. Ambas pruebas se tienen que hacer bajo una intervención médica, ya que el médico va a determinar qué estudio es de mayor impacto hacerle, si necesita una resonancia o si necesita estudio genético. Dependiendo del médico va a ser el estudio que sea el que se haga. Las interacciones entre la genética y el ambiente. Aunque las bases genéticas son cruciales, el autismo no puede explicarse únicamente por la genética, ya que existen factores ambientales, como lo son las infecciones maternas o exposición a sustancias tóxicas y complicaciones durante el embarazo, que interactúan con la predisposición genética para influir en el desarrollo del espectro autista. Este modelo de interacciones geoambientales refuerza la complejidad del trastorno y la necesidad de un enfoque multidimensional en su estudio. ¿Por qué se recomienda tener precaución durante el embarazo? La exposición a factores ambientales durante este periodo puede dar lugar a una alteración del desarrollo del cerebro y afectar a la cognición, como por ejemplo puede disminuir el coeficiente intelectual, aumentar el riesgo a presentar diferentes trastornos como lo es el autismo o el trastorno por déficit de atención. ¿La contaminación en el aire causa autismo? En recientes estudios se ha demostrado que la exposición a altos niveles de contaminación del aire durante el embarazo o la primera infancia puede aumentar el riesgo de desarrollar autismo. Sin embargo, es importante señalar que la contaminación del aire no es el único factor que puede contribuir al desarrollo del autismo. Por lo que es importante resaltar que el autismo es un trastorno complejo que refleja la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales. Las investigaciones sobre las bases genéticas del autismo han proporcionado una visión más profunda de la etiología y se han sentado las bases para avances en el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, queda mucho por descubrir, especialmente en la identificación de mecanismos genéticos específicos y su relación con nuevos enfoques terapéuticos personalizados, como el uso de modelos celulares derivados de pacientes para probar tratamientos dirigidos a corregir anomalías genéticas particulares. Por otro lado, el estudio genético también contribuye a la desestigmatización del TEA al demostrar que es una condición biológicamente determinada, no el resultado o decisión a comportamientos parentales. La terapia de desarrollo más común para personas con trastorno del espectro autista es la terapia del habla y el lenguaje. La terapia del habla y el lenguaje ayuda a mejorar la comprensión y el uso de la lengua y el habla de las personas. Algunas personas con trastorno del espectro autista se comunican verbalmente. Hay algunos tratamientos que deben tener un niño con este autismo.
que son terapias de manejo de la conducta, terapia cognitivo-conductual, intervención temprana, terapias educativas y basadas en la escuela, terapias para mejorar la atención conjunta, tratamiento con medicamentos, terapia nutricional y terapia ocupacional. También existen algunos tipos de pruebas. En estos tipos de prueba entran lo que son las pruebas analíticas, que es cuando el autismo no tiene por qué alterarse ningún parámetro analítico, salvo que se trate de un autismo sindrómico y secundario a un trastorno metabólico. También existe la prueba que es electroencefalograma. En esta prueba solo se recomienda en casos en los que la evolución del lenguaje sea muy atípica. Cuando hay una sospecha de epilepsia, es que se recomiendan este electroencefalograma. Ambas pruebas son para medir el grado de autismo que se tiene, pero también existen otros tipos de pruebas, como lo son las pruebas de resonancia magnética cerebral, en donde donde se generan alteraciones neurológicas que se producen en los trastornos del espectro autista y que afectan a los circuitos cerebrales. Además de que hay estudios genéticos en donde cada uno de ellos tiene un determinado alcance, características y utilidades, de forma que hay que tener claro cuándo pedirlas y qué pruebas hacer. Ambas pruebas se tienen que hacer bajo una intervención médica, ya que el médico va a determinar qué estudio es de mayor impacto hacerle, si necesita una resonancia o si necesita estudio genético. Dependiendo del médico va a ser el estudio que sea el que se haga. Las interacciones entre la genética y el ambiente. Aunque las bases genéticas son cruciales, el autismo no puede explicarse únicamente por la genética, ya que existen factores ambientales, como lo son las infecciones maternas o exposición a sustancias tóxicas y complicaciones durante el embarazo, que interactúan con la predisposición genética para influir en el desarrollo del espectro autista. Este modelo de interacciones geoambientales refuerza la complejidad del trastorno y la necesidad de un enfoque multidimensional en su estudio. ¿Por qué se recomienda tener precaución durante el embarazo? La exposición a factores ambientales durante este periodo puede dar lugar a una alteración del desarrollo del cerebro y afectar a la cognición, como por ejemplo puede disminuir el coeficiente intelectual, aumentar el riesgo a presentar diferentes trastornos como lo es el autismo o el trastorno por déficit de atención. ¿La contaminación en el aire causa autismo? En recientes estudios se ha demostrado que la exposición a altos niveles de contaminación del aire durante el embarazo o la primera infancia puede aumentar el riesgo de desarrollar autismo. Sin embargo, es importante señalar que la contaminación del aire no es el único factor que puede contribuir al desarrollo del autismo. Por lo que es importante resaltar que el autismo es un trastorno complejo que refleja la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales. Las investigaciones sobre las bases genéticas del autismo han proporcionado una visión más profunda de la etiología y se han sentado las bases para avances en el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, queda mucho por descubrir, especialmente en la identificación de mecanismos genéticos específicos y su relación con las características clínicas del autismo. Este conocimiento no solo permitirá
mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, sino que también promoverá una comprensión más inclusiva y empática de esta condición para las personas que tienen este padecimiento. Bueno, para empezar definiremos el autismo. Diríamos que el TEA es un trastorno neurobiológico del desarrollo del cerebro que se manifiesta en los primeros años de vida y que perdurará por toda la vida. Los síntomas fundamentales de este trastorno son las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, y los patrones repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 16 niños padece trastorno de espectro autista, una patología multifactorial que altera las actividades comunicativas, el comportamiento social y el lenguaje. Los afectados necesitan una asistencia integral con la interacción social y médica. La gran diversidad médica y biológica asociada a las patologías del TEA dicen que el diagnóstico y asistenciales están relacionadas con causas genéticas. Los avances en genómica y biología molecular indican que tiene una base genética compleja. Un diagnóstico al inicio de la vida ayudaría mucho al progreso sobre el bienestar de las personas afectadas. Actualmente se considera que múltiples genes interactúan con el fenotipo que nos da la persona con autismo. También es importante saber que el autismo puede ser hereditario y por lo general se da en mayoría cuando tienes hermanos. Según estas investigaciones, es más probable que el autismo ocurra en un niño que heredó 2 o 3 o 4 genes y que cada una de ellas contribuya con el fenotipo. Los análisis genéticos nos han dado algunos genes que lo causan. La causa de autismo es de cada 4 hombres hay una mujer. Esto quiere decir que el cromosoma X participa en su estructura, pero su herencia entre padres e hijos nos da a entender que el cromosoma X es solo una parte pequeña sobre la variación genética. No existe un cromosoma específico implicado en el trastorno del autismo, sino en algunas alteraciones, en algunos genes, en múltiples estudios. Eso es lo que nos ha dado. Existen entre 1200 y 1600 genes de riesgo que pueden ser algunos variables, obviamente, genéticamente. Ninguna de ellas produce alteración genética. Tampoco se sabe la combinación de esto, ni en qué grado afecta o qué relación tienen con el autismo. Bueno, también voy a decir algunas causas genéticas del autismo, que podría ser el desarrollo de trastorno espectro autista. Como podemos ver en la imagen, nos da como factores genéticos generalmente propensos a desarrollar autismo, pero sin factores ambientales no desarrollado con el trastorno del espectro autista. También tenemos como que son factores ambientales genéticamente propensos a desarrollar autismo con factores ambientales no suficientes para desarrollar trastornos de TEA. ¿Ok? Y genéticamente propenso a desarrollar autismo con los factores ambientales que desarrolla el TEA. Algunas de las causas genéticas del autismo, el caso del trastorno del espectro autista, es especial, puesto que las causas genéticas se han estudiado durante años y la investigación se encuentra en un estado más avanzado que en otros trastornos psiquiátricos.
hace ya muchos años se ha correlacionado con varias microdelecciones y microduplicaciones en el genoma con la incidencia del autismo. En últimos estudios, los estudios y la mayor tecnología en diagnóstico genético nos han permitido relacionar más de 1 millar de genes que pueden incrementar el riesgo de desarrollar ese trastorno. Aproximadamente un centenar se encuentra variados actualmente y por tanto pueden ayudar al diagnóstico del trastorno del espectro autista. Bueno, yo ahorita les voy a dar algunos cromosomas que son los más importantes o los más comunes en los que se puede encontrar un error genético y que nos puede derivar a un trastorno de TDA. Bueno, vamos a empezar con el cromosoma 16. Este cromosoma, cuando tiene un error genético, puede causar esclerosis tuberculosa o trastornos que comparten el síntoma del autismo. También está el cromosoma 15, una delección de la región Q11 y Q13 del cromosoma 15 puede causar un síndrome que presenta en el 1 a 4% de los casos de autismo. Los síntomas de este síndrome incluyen hipotania, discapacidad intelectual, ansiedad, avidez por la comida, trastornos obsesivos compulsivos, baja socialidad y habla excesiva. También contamos con el cromosoma XQ28, es el síndrome de REL 19. Se encuentra en esta región cromosomal y todos los casos se diagnostican como autismo severo. El cromosoma 2Q37.3 es el síndrome de selección 2Q37.323. Se encuentra en la región cromosomal y varios casos han sido reportados. Bueno, comentamos que algunos trastornos relacionados con el cromosoma 16 y el autismo son que el síndrome ATR16 se produce cuando se pierde material genético en la punta de un brazo corto del cromosoma 16. Los síntomas más comunes son discapacidad intelectual y trastornos sanguíneos. También contamos con que el síndrome de microdelección 16p13.2 se caracteriza por el retraso del habla, la discapacidad intelectual, el retraso psicomotor, trastorno del espectro autista, epilepsia, hipotania, hipogonadismo. Bueno, también contamos con otro síndrome que es también muy importante, que es el cromosoma 16 en anillo. Es una anomalía poco frecuente que se caracteriza por el retraso del crecimiento, retraso del habla, discapacidad intelectual, retraso grave del desarrollo y dismorfia craniofacial. También algunas de las mutaciones genéticas que causan el autismo puede heredarse de los padres o seguir espontáneamente en el óvulo y espermatozoides. También comentarles, hay más de 100 genes, como ya les decía, en diferentes cromosomas que pueden estar involucrados en el desarrollo del autismo. Sin embargo, la relación entre estas mutaciones genéticas y el autismo es compleja, ya que todavía no se sabe en cuáles cromosomas son específicos a padecer el autismo. Como ya les habíamos dicho, hay de 1000 a 1600 cromosomas que están implicados, pero no se sabe con cierta exactitud en qué cromosomas son los que afectan o son los que dan esta enfermedad. Bueno, voy a hablarles un poco sobre el cromosoma XQ28. Es un cromosoma que está relacionado con el autismo a través del gen MECP2, que controla la transcripción genómica. El gen MECP2 es un factor relevante en el desarrollo de las encefalopatías con retraso mental, epilepsia y autismo.
Las duplicaciones del cromosoma XQ28 pueden causar una serie de síntomas, entre ellos la discapacidad intelectual, agresividad e irritabilidad, trastornos por déficit de atención con hiperactividad o el TDAH, autismo, ansiedad, dificultad para dormir, infecciones recurrentes en el oído, asma y obesidad. Como podemos ver, este gen es muy no peligroso, pero sí muy importante a tener en cuenta, ya que casi todos los trastornos son con la ansiedad, con el autismo, la agresividad e irritabilidad es algo muy común que podemos ver en un chico autista en la actualidad. La mayoría de estas personas tienen ese cromosoma XQ28 con esa anomalía en el gen, ya que es el más común que tienen todos los chicos autistas. Yo voy a hablar sobre genes relacionados con el autismo. El gen CLC6A4 en los seres humanos se encuentra en el cromosoma 17. Se localiza en el 17q11. Su función es sintetizar una proteína transportadora de serotonina. Esta proteína pues se encarga de transportar la serotonina de la hendidura sináptica o espacio sináptico a la neurona presináptica y permite su ser reutilizada por parte de la neurona presináptica. Este neurotransmisor es importante para los seres humanos, ya que participa para la inhibición de la ira, tanto como la agresión, tanto como la temperatura corporal, sueño, humor, sexualidad, el apetito y el estado mental. Esta inhibición se relaciona directamente con síntomas de depresión. Y los genes poseen una región promotora que regula su expresión. Esta región presenta un polimorfismo denominado HTTLPR, que tiene compuestos de 6 elementos repetitivos. El polimorfismo consiste en una inserción de 24 pares de bases, determinando dos variantes, alélicas, un alelo corto con 14 repeticiones y un alelo largo, L, con 16 repeticiones. La variante alélica L presenta una mayor función, ya que la neurona presenta una mayor presencia de neurona presináptica. Para que pueda tener neurotransportadores de serotonina. También la variante alélica S está relacionado con una función disminuida, lo que genera que el neurotransmisor de serotonina permanezca mayor tiempo en la célula o en el espacio sináptico, ya
ya que ésta no genera los mismos efectos a la neurona postsináptica. Se han encontrado niveles muy presentes de serotonina en la sangre de algunos pacientes, de pacientes autistas. Estos pacientes que presentan pues, los alelos de la forma SS homocigotos son ineficientes en la recaptación, es decir, una actividad serotoenérgica aumenta por un incremento del espacio sináptico. Debido a ello se presenta un problema en nuestro organismo, disminuyendo la síntesis del neurotransmisor o reduciendo la sensibilidad de los receptores de la neurona postsináptica. Algunos investigadores realizaron un estudio a 300 familias, se evaluaron los genes CLC6A4 y se encontró una disposición en la transmisión de los alelos para el polimorfismo HTTLPR para el diagnóstico del autismo. Otro gen de importancia o que está relacionado es el gen relin, que se localiza en los cromosomas 7 en la región 7q22, que sintetiza una proteína llamada relina. Esta proteína participa en la etiología del autismo. Relin es una proteína que se encuentra en el cerebro, tanto en la médula espinal, en la sangre. Tratamiento farmacológico en los TEA. Tratamiento para las comorbilidades asociadas al autismo. Aquí los tratamientos farmacológicos utilizados podemos dividirlos en aquellos para los síntomas específicos del TEA y aquellos utilizados para las comorbilidades asociadas. Aquí es donde entran los tratamientos para las comorbilidades asociadas al autismo. En antipsicóticos atípicos, solo existe evidencia alta de eficacia en el tratamiento del TEA. Físicamente, comorbilidad asociado al TEA. Para dos fármacos, el aripiprazol y la risperidona, mejorando irritabilidad y agitación, labilidad emocional, hiperactividad y conducta estereotipada evaluada por la escala de autismo ABC. Los efectos secundarios más frecuentes asociados a estos fármacos son sedación, ganancia de peso y efectos extrapiramidales, como el temblor, el hipersalivación, el incremento de la prolactina, sobre todo en edad de adolescentes, necesita ser monitorizado. Ambos son antipsicóticos atípicos que actúan preferencialmente en receptores dopaminérgicos y serotonérgicos, pero que también tienen efectos en receptores histamínicos, adrenérgicos y colinérgicos. Se han utilizado otros antipsicóticos atípicos con alguna evidencia de efectividad, pero limitada, como el caso de la olanzapina, que se ha asociado a importante ganancia de peso y efectos metabólicos en niños que desaconsejan su uso. La quetiapina, que por su efecto sedativo se utiliza en casos de trastornos de conducta con insomnio
resistentes al tratamiento. En casos muy graves, la clozapina hemos tratado alguna evidencia de efectividad. Los antipsicóticos atópicos están indicados en casos de severa agresividad hacia otras personas o hacia ellos mismos, irritabilidad e impulsividad muy marcada. La alanzapina, quetiapina y clozapina no tienen indicación en el TA por la FDA. Fármacos estimulantes utilizados en el tratamiento del TDAH. Existen moderada evidencia de eficacia para el tratamiento con metilnidato en la comorbilidad del TEA con TDAH. El DSM-5 reconoce esta comorbilidad por primera vez. Existen varios ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado su eficacia en el autismo asociado a la hiperactividad, impulsividad, inatención y agresividad. Sin embargo, su eficacia y tolerabilidad en TEA asociados al TDAH es menor que cuando el TDAH se presenta sin estar asociado al autismo. Siempre que se utilice el metilfenidato es necesario comenzar con dosis muy bajas y muy lentamente, descartando efectos secundarios de irritabilidad, agitación, disforia, la habilidad emocional, conductas compulsivas y empeoramiento de conductas estereotipadas que en muchas ocasiones exigen la retirada del fármaco. Derivados antifamínicos se utilizan de una manera similar al metilfenidato en personas con autismo. Fármacos no estimulantes utilizados en tratamiento del TDAH. Atomexetina, fármaco no estimulante que actúa como inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. También tiene moderada evidencia de mejora en los síntomas del TDAH y ansiedad asociadas al autismo. Y en un 21% de casos de autismo mejoraron los síntomas en comparación con el 9% de los que mejoraron con el placebo. Los efectos secundarios más frecuentes son los asociados a un incremento de irritabilidad. Fenómenos de activación que incluyen alteraciones del humor son irritabilidad, labilidad del humor, agresividad, hiperactividad y crecimiento de energía, disminución de la necesidad de dormir e impulsividad. Se han encontrado asociados al uso de ISRS, inhibidores selectivos de la de captación de serotonina, a otros antidepresivos y la atomoxetina. En la guanfacina y clonidina, ambos también fármacos no estimulantes utilizados en el tratamiento del TDAH y que actúan como agonistas de los receptores alfa 2 adrenérgicos, tienen evidencia de mejora en los problemas de hiperactividad, impulsividad y atención asociados al autismo, pero no se encontró mejora en los casos que existía irritabilidad y agresión asociada. En general, su uso es bastante seguro, pero es recomendable en el control de tensión arterial y se ha de evitar en aquellos que tengan antecedentes de cardiopatías. En la sedación, es un efecto secundario ocasional cuando se administran los fármacos durante el día. En fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y SRS, no existen todavía estudios randomizados doble ciego estudiando la efectividad de los ISRS en personas con TEA asociado a depresión o ansiedad. Existen varios estudios que no han encontrado evidencia de mejora en las conductas repetitivas propias del autismo. Casi un 50% de los pacientes con autismo tratados con ISRS presentan fenómenos de activación que exigen la retirada del fármaco. Los ISRS más recomendados son aquellos que tienen una vida media más corta,
como es el caso de la sertralina y el citalopram, pero existen estudios realizados con la fluoxetina con buena tolerancia y efectividad. Fluoxetina y fluvoxamina tienen también evidencia de efectividad en TOC, trastorno obsesivo compulsivo, asociado a TEA en adultos. No existen estudios de la utilización de los ISRS en la población de adultos con TEA comorbido con ansiedad. En fármacos utilizados en alteraciones del sueño, la melatonina es considerada como la hormona del sueño y se utiliza en el TEA para mejorar el inicio del sueño y disminuir los despertares nocturnos. Se ha asociado el autismo a una disminución de la secreción de melatonina al atardecer. Produce pocos efectos secundarios excepto la sedación diurna en algunos casos. Algunos fármacos utilizados en el insomnio en personas con autismo son clonidina, antihistamínicos y trazodona. Fármacos utilizados en agresión y agitación, problemas de conducta se asocian con frecuencia al autismo, las dificultades de expresión verbal, la rigidez y las conductas estereotipadas propias del trastorno, las dificultades de autorregulación emocional e impulsividad frecuentemente asociadas incrementan el riesgo de conductas agresivas y agitación ante situaciones nuevas, imprevistos o situaciones no comprendidas por las personas con autismo. Fármacos como clonidina, guanfacina, antipsicóticos atípicos, pronanolol, diavalproex, litium y otros más son posibilidades terapéuticas en estos casos. Los niveles de la elaboración diagnóstica. El diagnóstico debe realizarse multidisciplinario de profesión especializado en el tema de una manera rápida y efectiva, evitando cualquier retraso diagnóstico y en el intervención terapéutica. Los aspectos fundamentales incluidos en una evaluación diagnóstica, las cuales son médicas y neurológicas, para identificar las alteraciones en su desarrollo o regresiones evolutivas en cualquier edad. También es necesario para identificar cualquier encefalopatía o problemas con el sueño, con la comida y la comida que pica por la sensibilidad a la exposición al polvo. También debemos de tomar en cuenta las historias clínicas del estudio de las familias que han demostrado la probabilidad de aparición de autismo. Se incrementa en hermanos de niños niños autistas, por lo cual es una población de riesgo que necesita una supervisión en un desarrollo. También se necesitan exámenes físicos neurológicos. Primétrico encefálico. Existe un incremento de primero encefálico a partir de los 6 meses de edad, pero un 80% de los casos posteriormente se normaliza a un 20%, siguen en crecimiento, de lo que permite primético encefálico. También, sobre todo, por el incremento de la sustancia blanca cerebral, incremento relacionado con la severidad del autismo. En examen general se da de alta la prevalencia del autismo en aceleros de tuberosa. Debería realizarse un examen usando la lámpara de Watt y un examen del estado mental, lo que se evaluará de las interacciones sociales, del juego, del lenguaje, de la función comunicativa y de su edad y de su conducta a cualquier edad. También existen los exámenes motores. En los exámenes motores se han encontrado una hipotomía de un 25%, una espaciedad de menos del 5%, aproxima de un miembro del 30%,
de los niños con autismo con CLM normal y en un 75% de los autistas con discapacidad intelectual y estereopática motora en un 60% de los niños con autismo. El audiometría. Todos los niños con retraso en el desarrollo, especialmente con los que tengan retraso en las áreas sociales y del lenguaje, deberán ser sometidas a una audiometría. También se hacen pruebas de laboratorio, las cuales en las pruebas de laboratorio se estudian su metabolismo, indicando cuando existen una historia de lenguaje, vómitos, cólicos, crisis, epilepsias, temperaturas, rasgos de dismorfia o toscos o retraso mental. En estudios genéticos, caratipo y análisis para el estado X frágil. Está indicado como protocolo de la rutina en casos de sospecho de autismo, pero actualmente estudio del ADN microarrays y en el futuro estudios de secuencia exómica o de un genoma que deberían realizarse sobre todo en aquellos casos de compañeros de discapacidad intelectual, alteraciones morfofisiológicas en los niños con asociados y con cuadros regresivos antipositivos de la presión. Los padres de los niños con autismo deberán recibir algunos consejos en general por expertos de este tema.